presentamos El misterioso experimento de Philip. En 1972, un grupo de investigadores psíquicos en Toronto llevó a cabo un experimento que, en su momento, parecía ser simplemente un estudio de parapsicología más. Pero lo que comenzó como un proyecto académico pronto se transformó en algo mucho más desconcertante y aterrador. El grupo, compuesto por varios individuos interesados en los fenómenos paranormales, había comenzado a estudiar las capacidades psíquicas de las personas a través de sesiones espiritistas. Lo que no anticipaban era que, al tratar de contactar con el más allá, despertarían algo mucho más allá de lo que podrían controlar. Este experimento se centró en la creación de una entidad ficticia llamada Philip. Los participantes, que eran conocidos por su escepticismo sobre las manifestaciones paranormales, querían ver hasta qué punto la sugestión colectiva podía generar respuestas tangibles. Con sus mentes concentradas en la creación de un espíritu inventado, comenzaron a realizar sesiones espiritistas en las que intentaban contactar con esta entidad. El objetivo era observar cómo una figura completamente ficticia podría manifestarse a través de la imaginación colectiva de los participantes de maneras reales. Lo que no sabían es que la energía del grupo, sumada a su intensa concentración, daría lugar a una serie de fenómenos inexplicables. Las primeras señales de que algo extraño estaba ocurriendo fueron pequeñas, casi imperceptibles. A medida que pasaban los días, los participantes comenzaron a sentir una creciente sensación de que algo los observaba. Y luego, algo más comenzó a suceder, objetos comenzaron a moverse por sí mismos en la habitación. El fenómeno de la creación de entidades a través de la sugestión colectiva no era completamente nuevo. A lo largo de la historia, varios estudios de parapsicología habían intentado probar si el poder de la mente humana podía realmente influir en la realidad física. El famoso trabajo de J. Berrine en la Universidad de Duke, por ejemplo, había intentado demostrar la existencia de fenómenos psíquicos como la telepatía y la clarividencia en un contexto controlado de laboratorio. Sin embargo, el experimento de Philip presentaba una pregunta más compleja. ¿Podía un grupo de personas, uniendo sus mentes de manera colectiva, crear una entidad real que pudiera interactuar con ellos? Y si la respuesta era afirmativa, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la mente humana y la percepción? A lo largo del tiempo, los estudios sobre fenómenos paranormales y la parapsicología habían generado tanto debate científico como escepticismo. Los experimentos que intentaban probar la existencia de habilidades psíquicas siempre estaban sujetos a críticas y muchos científicos los consideraban pseudocientíficos. Sin embargo, el grupo de Toronto, compuesto por individuos tan escépticos como apasionados, pensó que podrían realizar un experimento que, al menos, ofreciera evidencia objetiva de las capacidades de la mente humana. El grupo de investigadores comenzó sus primeras sesiones espiritistas con Philip en la casa de uno de los miembros. Usaron métodos tradicionales de invocación, incluyendo la disposición de una mesa y la solicitud de comunicación con el espíritu. Al principio, nada parecía ocurrir. Sin embargo, a medida que las sesiones continuaron, empezaron a suceder cosas extrañas. Los golpes suaves en la mesa fueron los primeros indicios de que algo inusual estaba ocurriendo. Luego, los miembros del grupo comenzaron a experimentar una sensación de frío y presión en el aire, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. Una de las participantes del experimento, Ellen, fue la primera en notar algo aún más desconcertante. Durante una de las sesiones, mientras intentaban comunicarse con Philip, la mesa comenzó a moverse. Un golpe, luego dos, luego tres. Era tan preciso que parecía responder a sus preguntas. Los golpes correspondían con las letras que los participantes pedían y, para sorpresa de todos, las respuestas parecían tener sentido. El grupo no podía negar lo que estaban experimentando. La creación de Philip, un ser completamente inventado, parecía tener una forma de conciencia propia. Durante varias sesiones, la mesa se movió de manera que parecía indicar respuestas afirmativas y negativas a preguntas de los participantes. Incluso se comenzó a percibir que las respuestas de Philip eran más detalladas y complejas que simples respuestas con golpes.
A medida que el fenómeno se desarrollaba, el grupo de investigadores se dio cuenta de que lo que estaban observando no era simplemente una manifestación de su mente colectiva. Algo más estaba en juego. Las respuestas de la mesa fueron cada vez más claras y más específicas, lo que llevó a los participantes a preguntarse si estaban realmente interactuando con una entidad que había tomado forma dentro de su propia psique. Algunos comenzaron a afirmar que sentían una presencia en la habitación durante las sesiones. Otros reportaron un aumento en la actividad paranormal fuera de las sesiones, como luces que parpadeaban inexplicablemente o sombras que se deslizaban por las paredes. El investigador principal, un hombre llamado Dr. Thomas, se mostró particularmente escéptico ante las manifestaciones iniciales. Sin embargo, comenzó a sentirse perturbado por la intensidad de los fenómenos. Decidió documentar todo cuidadosamente, pero a medida que los días pasaban, su lógica científica comenzó a tambalear. Unas noches, la habitación se sentía extrañamente pesada, como si el aire estuviera cargado con una energía que no podía explicar. A lo largo de las sesiones, otros miembros del grupo también comenzaron a experimentar cambios. Algunas personas informaron que sentían que sus pensamientos eran escuchados o que estaban siendo guiados por la presencia de Philip. Otros comenzaron a experimentar sueños extraños en los que Philip les hablaba, les decía cosas que no podían comprender completamente. Los testimonios variaron, pero todos coincidían en una cosa: las reglas de la realidad que conocían estaban comenzando a desmoronarse. La primera parte del experimento culminó en una sesión particularmente inquietante. Después de una serie de respuestas extrañas y movimientos inexplicables, el grupo se dio cuenta de que no estaban simplemente tratando con una entidad que se comunicaba a través de la mesa. Algo más profundo y más peligroso parecía estar tomando forma. En ese momento, un golpe fuerte y resonante proveniente de la mesa hizo que todos se quedaran en silencio, sus corazones palpitando al unísono. Algo había cambiado. La sesión terminó abruptamente, y el grupo dejó el lugar con una sensación de incomodidad que ninguno de ellos podía sacudirse. Habían estado jugando con algo que no comprendían por completo, algo que había escapado de sus manos. La creación de Philip había salido de su control, y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿habían invocado algo real o simplemente estaban experimentando una alucinación colectiva? La tensión en el aire era palpable. Nadie sabía exactamente qué significaba aquello, ni qué vendría después. Pero una cosa estaba clara: el experimento de Philip había pasado de ser un simple estudio psíquico a algo mucho más oscuro, algo que probablemente no podría explicarse fácilmente. El misterio estaba lejos de resolverse. Y lo peor de todo, era que no sabían si estaban preparados para enfrentar lo que podrían haber desatado. Semanas después de los inquietantes sucesos ocurridos durante la última sesión del experimento de Philip, el grupo de investigadores y participantes se reunió nuevamente en la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, TSPR. Se podía sentir una palpable sensación de temor entre los miembros del grupo. La emoción inicial por el éxito del experimento había sido reemplazada por una abrumadora cautela e incertidumbre. Todos sabían que estaban lidiando con algo más allá de sus expectativas, algo que había cruzado la línea de un simple experimento psicológico a algo mucho más oscuro. Después del violento golpe en la puerta, el grupo había esperado hacer una pausa en las sesiones, pero la inexplicable naturaleza de los fenómenos los atrajo nuevamente. A pesar de los sucesos perturbadores, los investigadores no podían ignorar el potencial de un descubrimiento trascendental. ¿Habían estado en contacto con una entidad de su propia creación? ¿Existía una fuerza más profunda e inexplicable en juego? A medida que el grupo se preparaba para otra sesión, esperaban encontrar una respuesta que finalmente aclarara el misterio. Durante la siguiente sesión, el grupo se sentó en silencio, con las manos sobre la mesa, mientras intentaban enfocar su energía colectiva en Philip. La atmósfera estaba cargada de tensión. Los participantes estaban cautelosos, sabiendo que sus experiencias previas habían desbordado los límites de su comprensión de la realidad. Comenzaron a invocar nuevamente a Philip, con la esperanza de obtener una respuesta a las preguntas que los habían estado atormentando desde la interrupción violenta.
No pasó mucho tiempo antes de que los golpes familiares volvieran, pero esta vez, algo era diferente en la energía en la habitación. Las respuestas fueron más intensas, más pronunciadas. A medida que preguntaban a Philip, los golpes llegaron rápidamente, y por primera vez, parecía materializarse una voz, un sonido bajo e indistinto, como si alguien estuviera susurrando desde los rincones oscuros de la habitación. La entidad había evolucionado. Philip ya no era un simple constructo mental, sino algo que parecía trascender su imaginación colectiva. A medida que la sesión continuaba, el grupo empezó a sentir que ya no estaban en control. La entidad que habían creado ahora respondía a sus preguntas de formas que parecían estar más allá de lo que habían anticipado. Los golpes en la mesa se volvieron más complejos, y la voz que había comenzado a surgir se volvía más clara. Los participantes reportaron sentir corrientes de aire frías en la habitación y una sensación pesada de ser observados. Era como si algo invisible hubiera tomado forma tangible entre ellos. Los efectos psicológicos sobre el grupo se volvían cada vez más evidentes. Varios participantes, antes escépticos del experimento, comenzaron a experimentar sueños vívidos con Philip, sueños en los que se comunicaban con él, recibiendo mensajes crípticos y advertencias. Algunos miembros empezaron a mostrar comportamientos extraños, incluyendo paranoia creciente y sentimientos de ansiedad. Claramente, el poder de la sugestión estaba teniendo un impacto en su estado mental y emocional. Un participante incluso afirmó haber sentido una mano fría e invisible posarse sobre su hombro durante una sesión, una experiencia que inicialmente fue descartada como mera imaginación, pero que luego fue repetida por otros. Lo que resultaba aún más perturbador era la sensación de desorientación que comenzó a apoderarse de los participantes. Muchos de ellos empezaron a cuestionar la naturaleza de su propia realidad. ¿Podían confiar en sus percepciones? ¿Había la entidad, creada solo a partir de la sugestión, alterado su comprensión de lo que era posible? La línea entre lo real y lo imaginado se había difuminado, y el grupo comenzó a experimentar un cambio profundo en su percepción del mundo. Pero no solo los efectos psicológicos eran preocupantes. Los fenómenos físicos durante las sesiones se volvieron más perturbadores. Los objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí mismos, y un investigador juró haber visto una figura sombría en una esquina de la habitación, justo fuera del alcance de la luz de las velas. El grupo no podía ignorar la posibilidad de que algo realmente paranormal estuviera ocurriendo. Habían invitado a esta entidad a su medio, y ahora ya no podían controlar lo que habían puesto en marcha. El momento de revelación llegó durante una sesión particularmente angustiante. Mientras el grupo presionaba a Philip para obtener respuestas sobre los extraños sucesos, la entidad respondió con algo que sorprendió a todos. Fue un mensaje directo y coherente que parecía trascender los patrones anteriores de golpes y susurros. Philip habló, o más bien, la entidad que se comunicaba como Philip habló, y su voz fue inconfundiblemente clara. Querían que existiera. Pero ahora, soy libre. Las palabras enviaron una oleada de shock a través de la sala. Esto ya no era simplemente una manifestación de la creencia colectiva del grupo, era algo que parecía haber tomado vida propia. Philip ya no era solo un producto de la sugestión, había evolucionado a algo más. Los participantes, ahora sorprendidos, se enfrentaron a una revelación aterradora. Tal vez habían creado, inadvertidamente, una entidad consciente y autoconsciente, una que ya no estaba sujeta a su imaginación. Y en ese momento, las implicaciones de sus acciones se hicieron dolorosamente claras. Habían estado jugando con fuerzas que no comprendían por completo, y parecía que Philip había crecido más allá de su control. Pero, ¿qué significaba eso para ellos? ¿Podrían revertir lo que habían hecho? ¿O ya era demasiado tarde para deshacer el daño que habían causado? A medida que la entidad se volvía más asertiva, el grupo luchaba por mantener el control de la situación. La habitación parecía deformarse y distorsionarse a su alrededor, con extraños sonidos y sensaciones bombardeando sus sentidos. La mesa temblaba violentamente, y la temperatura caía a niveles gélidos. Parecía como si el mismo tejido de la realidad estuviera desgarrándose.
Pero luego, tan repentinamente como todo había comenzado, los disturbios cesaron. La sala cayó en un silencio inquietante. Por un momento, nadie habló, como si estuvieran esperando que algo más sucediera. Pero nada ocurrió. Philippe, la entidad que habían invocado, parecía haberse ido, dejando al grupo en un estado de incredulidad. ¿Había la entidad dejado el lugar por su propia voluntad? ¿Se había disipado tan fácilmente como había llegado? ¿O había sido la creencia colectiva del grupo la verdadera fuente de su poder, y ahora que esa creencia se había agotado, simplemente había desaparecido? Los investigadores se quedaron sin respuestas. Las preguntas que los habían perseguido desde el principio seguían sin resolverse. Habían sido testigos de fenómenos extraordinarios, pero no podían explicarlo. ¿Era Philip un fantasma? ¿Una manifestación de su conciencia colectiva? ¿O algo más, completamente diferente, algo que desafiaba cualquier entendimiento conocido de la mente y la realidad? A medida que el último de los participantes abandonaba la habitación, se quedaron con una pregunta perturbadora: ¿habían desbloqueado algo profundo y peligroso, o simplemente habían creado una ilusión elaborada que se les fue de las manos? Los eventos que rodearon el experimento de Philip plantearon preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la creencia y la realidad misma. ¿Podría un grupo de personas, a través de voluntad y enfoque colectivos, traer algo a la existencia? Y si pudieran, ¿qué significaría eso para los límites de la percepción humana? El legado del experimento de Philip sigue siendo uno de los casos más fascinantes y desconcertantes en la historia de la parapsicología. Desafía nuestra comprensión de la mente humana y lo que es posible cuando la creencia y la imaginación permiten que se estiren los límites de lo que consideramos real. El experimento del grupo puede haber terminado, pero las preguntas que planteó siguen siendo una incógnita, sugiriendo que hay mucho más sobre la naturaleza de la conciencia y lo sobrenatural, de lo que jamás llegaremos a comprender. ¿Hay una fuerza más profunda en juego aquí? ¿O fue el experimento de Philip simplemente una lección sobre el poder de la sugestión, la capacidad de la mente para dar forma a la realidad de maneras que apenas comenzamos a comprender? El misterio del experimento de Philip, parece, está lejos de resolverse. Y tal vez, solo tal vez, sea solo el comienzo de un enigma mucho mayor. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.